8:37 de la mañana, continuamos con ampliación de noticias. Está con nosotros el gerente general de Enerconsul, el señor ingeniero Carlos González Ávila, para conversar rápidamente, porque tenemos también un debate con los dirigentes y con los representantes del Ministerio de Salud, para conversar sobre los temas de exploración y explotación petrolera. De hecho, lo que me ha llamado la atención pues es que el último 31 de julio se anuncia una resolución con los objetivos anuales y quinquenales de la empresa petrolera, y esto, sobre todo que suponía que iba a ser una inversión destinada a mejorar toda la infraestructura en el norte del Perú, las posesiones de Perú Petro, y a los 72 horas el documento fue cambiado, retirado, en fin. Entonces todo el mundo se pregunta, hoy día ha salido también otro artículo en La República diciendo, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿No es cierto? ¿Cuál es la voluntad, la vocación y cuáles son las correcciones que se han hecho a esa voluntad y vocación, sobre todo en un gobierno que, vaya, que la hoja de ruta se está convirtiendo no en un zanjón, sino en una multiplicación de redes? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Explíquenos un poquito. Muchas gracias por la invitación. Respecto al documento, a lo que venía a ser el plan quinquenal de Petroperú, efectivamente ese plan quinquenal tenía una serie de objetivos, entre ellos el objetivo principal, la modernización de la refinería Talara, y en el rubro 2 objetivos como la participación de Petroperú directamente o asociado en lotes petroleros. En realidad es un misterio las razones por las cuales 2 días después de haberse aprobado ese plan quinquenal se desaprobó. Lo que a mí me llamó la atención es que... Pero no puede ser un misterio. O sea, bueno, debe haber razones de índole, debe haber razones sobre todo de índole... Y de hecho lo que se dice es que en realidad quien sufrió la corrección fue el Ministerio de Energía y Minas. Claro, porque Economía y Finanzas... Economía fue la que dijo, bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el documento no dice claro cuál va a ser la fuente de financiamiento de todos esos proyectos. Ya. El caso de la refinería... Además, el presidente Humala ya anunció que la refinería sí va. Entonces, en el 28 de julio ha dicho sí va. Y eso ya es una realidad que estarán estudiando, van a estudiar la mejor forma de financiamiento. Lo que a mí me llamó la atención fue el rubro 2, que es el objetivo de la participación de Petroperú, que es lo más importante, además, en este momento, la participación de Petroperú en los lotes petroleros. Ahí hay 2 formas de participar. Uno, en contratos de explotación, donde menciona 7 lotes, el objetivo es para el 2017 tener 7 lotes, y los contratos de exploración y explotación, donde menciona 2 lotes. Los 7 lotes que menciona deben ser los 5 lotes de Talara, cuyos contratos van a terminar en los próximos años, el lote de la Selva 1AB, que va a terminar en el 2015, y un 7º lote que debe ser el lote que está en la Selva Central, que si es ese lote, porque ya no encuentro más lotes, es un error, porque ese lote en su contrato tiene el derecho de extender el contrato de 20 a 30 años, cosa que no tienen los demás. Y en los contratos de exploración y explotación hay una omisión grosera. Hay una licitación de 9 lotes en el Zócalo, que ha lanzado Perú Petro, y por parte de las bases de la licitación está la participación, el derecho de participar de Petroperú en esos 9 lotes. Obvio que si ese ya es un derecho que tiene Petroperú de participar en esos 9 lotes de Zócalo que está en curso, la licitación está en curso, lo menos que podía haber hecho Petroperú es incorporar en su objetivo esos 9 lotes. Entonces debería haber en el rubro de participación de Petroperú en los lotes de exploración y explotación, deberían haber no 2 sino 11 lotes, y no hay. Hay varios errores de ese tipo, pero yo creo que lo más importante acá es, en términos de definición, qué cosa tiene que hacer Petroperú respecto a su participación en los lotes petroleros. Eso es lo principal. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado respecto, claro, ¿qué decisiones va a tomar? Definir una política. ¿Usted diría que en realidad no existe esa política en este momento? No. En estos momentos, hay un vacío y en estos momentos nosotros subimos, se anunció, fue materia de medios, el anuncio que hizo el ministro que estaban impulsando un decreto supremo para lograr la extensión de los 5 contratos que van a ser en Talara por 10 años más, porque son contratos de 20 años y la ley permite hasta 30 años. Sin embargo, también no se sabe por qué razón ese decreto supremo hasta ahora no sale.
Y ese decreto supremo consideraba, según lo anunciaron los del Ejecutivo, también la incorporación del derecho de Petroperú de poder participar en estos 10 años como socio en esos contratos. Bueno, como socio, ¿qué? ¿Minoritario? Minoritario, dicen hasta el 25%. Hasta el 25%. Lo que pasa es que acá hay una corriente que quiere que los lotes, una vez que terminen, pasen al 100% a Petroperú. ¿No? Hay otra corriente que dice que los lotes cuando terminen se liciten y que sean el mercado el que defina y que no entre Petroperú por la subsidiariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando pues de una cantidad de dinero de inversión tremenda. Pero pues, claro, por supuesto. Que de hecho el Estado por sí solo no puede tomar, ¿o sí? No, definitivamente no, porque el sector petrolero no existe el riesgo cero, incluso en los contratos de explotación. Estos 5 lotes que son la materia del debate, estos 5 lotes producen entre los 587 yacimientos, más de 1.600 pozos y producen solo 6.000 barriles. Si nosotros dividimos 6.000 barriles en 1.600 pozos, nos está saliendo una producción de menos de 3 barriles por pozo. Es decir, es más, son lotes que tienen regalías, esos azules son los lotes que están en discusión. Salvo el lote 7.6, que comenzó con 50% y por renegociaciones que hubo con Perú Petro para sacar más petróleo, se fue bajando la regalía, Los otros lotes tienen regalías de 50% o 60 y tantos %. Yo no puedo entender cómo hay gente que dice que pasen los lotes a Petroperú, lotes que pagan más de 50% de regalía. O es que no va a pagar regalías Petroperú. Porque si Petroperú no paga regalías, entonces el Estado se estaría perdiendo. Con 50% de regalías estos lotes han explotado durante estos 20 años, o más han explotado durante 20 años. La discusión está, ¿le damos los 10 años? O podría ser una fórmula que incluso una de las empresas propuso a la administración del ingeniero Campodónico. Terminamos el contrato, no nos esperemos los 3 años que faltan, terminamos el contrato hoy día y firmamos los 2 socios, Petroperú y la empresa privada, vamos a Perú Petro y firmamos un contrato como socios en un contrato nuevo de 30 años. ¿Cuál es la fórmula menos onerosa para el Estado peruano? Yo pienso que Petroperú puede ser socio. Además, a las empresas privadas que están en Talara les interesa ser serias resistencias empresariales, de todas maneras. No, por el principio. En el caso de las petroleras que están en Talara, no. Pero digamos todo el contexto empresarial, pues. Sí, claro, pero los interesados en este momento, que son las empresas petroleras que están instaladas en Talara, no ven mal asociarse con Petroperú. Lo que no quieren es, evidentemente, que Petroperú sea el operador, que Petroperú sea mayoritario. Ahí hay que poner plata. Entonces, si Petroperú entra con 25%, tiene que entrar con 25% dispuesto a poner el 25%. Entonces, si una de las empresas dice, mi plan de inversiones es $200 millones, Petroperú tiene que estar en capacidad de poner los 50, lo que le corresponde. Porque ahí lo que se dice es que resultará negocio para Petroperú en la medida que pueda también ser dueño del petróleo, ¿no? Sí, pero con estas regalías, de cada $100 que recibiría Petroperú, tiene que darle $50 a Perú Petro. De los $50 que le quedan, tiene que cubrir el costo de producción, que no es menos de $20 en esa zona, le está quedando $30. De ahí tiene que cubrir las inversiones. O sea, que tampoco le es rentable. No, pues es un juego. Tiene que ser rentable si es que va asociado con el privado. Y el privado tiene que arriesgar. Hay 87 yacimientos, de los cuales, pues, en la época en que Petroperú tuvo estos lotes, había por lo menos 30 y tantos yacimientos cerrados porque eran marginales. Petroperú no pagaba regalías. De los 87 puede ocurrir que 50... se agarran solo la carnecita. Pues. Sea muy débiles. Claro, y los otros se cierran. No, ahora, yo he escuchado un argumento. Cuando Petroperú en el año 94... dejó los lotes, pasó los lotes a la administración de los contratos a Perú Petro. En el Perú se producía 126.000 barriles y ahora se produce 60.000. Claro, pues frente a ese argumento yo podría decir, en el 85, en el Perú se producían 185.000 barriles, ¿no es cierto? Y después se produció, en manos de Petroperú se llegó a producir 126.000. Eso es natural que se caiga la producción. Y además de esos 126.000 no eran producción de Petro. Pero es natural que se caiga la producción. Así, la zona, digamos, es potencialmente atractiva. Atractiva. Nos dirigimos a la selva principalmente. No. Talara tiene, lo que pasa que con estas regalías Talara no puede explotarse. Se asfixia. Es lógico, queremos ser competitivos. Colombia está sacando sus contratos con 8% de regalía. Argentina tiene 12% de regalía. Bolivia ha triplicado la cuota que se le da al contratista privado que presta servicios. Y finalmente Uruguay acaba de hacer una ronda de lotes para el mar
donde ha salido con 8% de regalía, mientras que Petro ha sacado su ronda con 15% de regalía. No somos competitivos. Asociaciones mixtas es lo recomendable. En el mejor de los casos es lo máximo que puede pretender el Estado. Es lo más recomendable. Solo no lo puede hacer. Solo es muy complicado. La empresa privada, pues sí estaría dispuesta a entrar. Yo creo que en Talara hay empresas que sí están dispuestas a asociarse con Petroperú con un porcentaje minoritario. O si no, a ir solas. O a ir solas, por supuesto, y correr el riesgo solas. ¿Y los grifos son mal negocio? Muy bien. No, los grifos ya es downstream y es un buen negocio, evidentemente. No, lo que pasa es que acá son 3 segmentos. Upstream, entonces exploración y explotación, el midstream, que es todo lo que es transporte, y el downstream, que ya es refinación, comercialización, ¿no? El principal problema está en el upstream. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una refinería modernizada si en 2017 nuestra producción va a estar en 15.000 barriles? Vamos a importar todo el petróleo que vamos a refinar. Muy bien. Señor Carlos González, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Nos ha dejado más preocupados, pero no. Seguiremos en el tema. Gracias, muy amable. 8:47 de la mañana, vamos a hacer una pausa.